es uno de los mayores atractivos turísticos en el distrito de Ayaviri, al igual que en otras capitales de provincia y aún en distritos. Nuestra ciudad también cuenta con esta infraestructura muy antigua que con solo verla causa asombro y curiosidad por la forma en que fue construida. Este es un recorrido por la Catedral San Francisco de Asís de Ayaviri. La Municipalidad Provincial de Melgar se suma al esfuerzo y se compromete a seguir apostando por la cultura y el desarrollo de la provincia. Municipalidad Provincial de Melgar, estamos concertando. Hacia los años 1696, centenares de hombres habían culminado una de las catedrales más imponentes a nivel de la jurisdicción eclesiástica cusqueña, la Catedral San Francisco de Asís de Ayaviri, mandada a construir por el obispo Manuel de Moyenelo Angulo, quien durante esos años habría dado orden de construir varios templos en el sur del país. Bueno, cuando tenía por lo menos 7 años, la catedral o la iglesia no tenía pisos, solamente era así, suelo nomás, tierra nomás. Pero después de eso, cuando llegaron los padres Merino, ya la iglesia estaba con unas cuantas bancas y estaba ya entablado, ¿no? Su diseño arquitectónico está basado en forma de cruz latina, construido en base a piedra volcánica, traído de las canteras de Pacobamba Alto y el mismo Cerro Colqueparque. Además de la piedra, en este lugar podemos encontrar el yeso, la paja y el barro. Este templo ha sido declarado Patrimonio Cultural del Perú en el año 1941 por ley del Estado. Es un templo construido en cruz latina, en forma de cruz latina, de cal y canto, es decir, de piedra y de yeso. Tiene en su interior pues muchísimas obras de arte, como pueden ser lienzos o esculturas que datan la mayoría del siglo XVIII. Si bien es cierto, los ingenieros que construyeron este templo fueron de la ciudad de Cusco, sin embargo también muchos pobladores de la zona, es decir, Ayaviri, ayudaron a levantar este lugar santo. Lo asombroso de esta obra de arte es también su fachada, al estilo barroco mestizo, conformado por 3 cuerpos o niveles, con 3 calles verticales y adornada con columnas al estilo corinto. A sus costados, piedra a piedra, se levantan con inmensas torres que sujetan a las campanas que dan música a esta infraestructura. El tallado en cada una de sus rocas de la fachada delata la paciencia, el sacrificio y la entrega de aquellos quienes construyeron nuestra catedral. Nos preguntamos, ¿cuántos en ese entonces habrían muerto producto de un desbarranco? Alrededor sí era un cementerio, pero también he visto en Todos Santos, ¿no?, arremaban sus difuntos, algunos, ¿no?, cuando estaba en tiempo del párroco, cuando estaba párroco el padre Segarra, Arturo Segarra. Entonces he visto también, ahí se hacían sus catafalcos adentro. Y cuando venía pues los borrachitos ahí, el padre le sacaba a golpes, ¿no? Y después ya eso se ha suprimido, ¿no?, con los padres de Merino. Desde 1966 hasta 1792, este templo habría sufrido varias modificaciones,
entre ellos el recubrimiento de yeso en todo el interior del recinto. Ahora el yeso solo queda en algunas partes, como en la cúpula en forma de media naranja. Por fuera, la cúpula mantiene su estado natural. Al levantar nuestros ojos en esta colosal infraestructura, se observa toda la nave en forma de cañón corrido, en donde están impresos 5 monogramas de Jesús, María y la Orden Franciscana. En el lapso de los años de 1696 hasta 1792, en ese lapso, nuestro templo ha tenido distintas modificaciones y arreglos. Quiero hacer hincapié en uno de los aspectos del techo. El techo antiguamente era de paja, o podríamos decir de ichu, pero en el lapso de ese tiempo se pudo recubrir el techo con teja vidriada, es decir, teja amarilla, teja verde. Todavía tenemos vestigios de esta teja en algunas partes del techo, no solamente en la nave, sino también de la sacristía, o del bautisterio también. El soporte de la cubierta son enormes machones circulares. Están ubicados a lo largo de la nave, una estructura perfectamente encajada. En su interior existen lienzos en estilo barroco mestizo, que datan del siglo XVIII. Muchos de ellos ya han sido mantenidos. En el lado izquierdo de la nave se observan los lienzos sobre la pasión, muerte y resurrección de Cristo. En el lado derecho, pasajes bíblicos y la vida de la Virgen María. Cada lienzo está sostenido por estacas perfectamente talladas para soportar el enorme peso del cuadro bañado en pan de oro. El patrimonio mueble que cuenta la Catedral de Ayaviri consta de por lo menos 250 metros cuadrados de pintura de caballete, 5 retablos confeccionados en madera, que son talla directa, recamados con pan de oro, y un conjunto de más o menos 50 imágenes de vestir que vendrían a ser o conocidas como esculturas. Es importante señalar que estas obras en su gran mayoría provienen del siglo XVII, de las cuales conservamos un gran número. Se dice que en el año 1768, Francisco Isidoro de Moncada, natural del Cusco, fue quien pintó estos lienzos, entre algunos que podemos mencionar el lienzo de la Asunción de la Virgen María y la figura del Arcángel San Miguel. Cuando estuve, la gente me contaba, de que en la iglesia hay un cajón de no muerto, pero para poner así catafalco, se llama eso. Eso dice que a medianoche, a las 12 de la noche salía, la puerta se abría, salía, dice. Pero yo durante todo ese año que he estado, nunca he sentido nada. Solamente en la muerte del obispo Luis Dal, cuando no lo enterraron todavía, no lo habían tapado, ahí sí he sentido algo, que afuera estaba llorando alguien. En el corazón del recinto se encuentra el altar, la mesa donde se hace la misa. Se dice que dicho bien la donó el obispo Manuel de Moyenelo Angulo, al igual que la estampa de plata que se visualiza en la parte frontal del altar. En dicha impresión se observa diversas figuras de ángeles, dragones y otros. También nuestro templo contiene un frontal de plata donado por el obispo Moyenelo y Angulo. Tenemos también en nuestro templo un púlpito tallado en madera. El púlpito era el lugar donde el sacerdote hacía su predicación antiguamente para que la gente o los fieles lo pudieran escuchar. Este púlpito tiene tallado distintas imágenes de doctores de la iglesia, santos, sabios, podríamos decir, de la iglesia.
Han pasado más de 300 años y el púlpito refleja el pesar de cada año. Antiguamente fue en ese lugar donde los obispos, párrocos, hacían su homilía, la prédica de la palabra de Dios. Hoy este púlpito es una reliquia tallada en madera. Sus detalles no son más que santos, sabios, doctores de la iglesia. Al adentrarnos en este mundo, aún no del todo descifrado, de inmediato chocamos con el altar mayor, una colosal obra de arte, perfecta por su magnificencia, toda cubierta por pan de oro, el cual alberga a santos, crucifijos y la Virgen de Candelaria. Es que detrás del altar mayor o el retablo mayor hay vestigios de pintura mural. Esa pintura mural la hemos descubierto pues entrando por una de las puertas que tiene el altar mayor, y es un vestigio de que antiguamente había también un altar pues pintado, podríamos decir así. En estos momentos nos encontramos en la parte posterior del altar principal. Subiendo estas escaleras que podemos apreciar aquí, podemos observar una pintura mural que se encuentra en la parte superior. Asimismo, en esta parte podemos apreciar de que la construcción básicamente de esto es entre piedra sólida y lo que es el barro mezclado con la paja, es decir, adobe. Al decir que la estructura de esta catedral es en forma de cruz latina, los brazos de esta cruz alberga dos retablos muy importantes, de la Virgen de Altagracia y de San Francisco de Asís. Amigos, nosotros nos encontramos en uno de los altares originales de nuestra Catedral San Francisco de Asís. Esta urna, como podemos apreciar, es de piedra tallada y está detrás de lo que es el balcón de San Francisco de Asís. Podemos apreciar de que esta parte también estaba cubierta con yeso y ahora podemos ver en su estado original. Sobre el retablo de San Francisco de Asís sí está en su forma original, aunque detrás de estas paredes existe una estructura anterior de piedra. Aún así vemos cómo era el retablo original y luego su modificación. Muy poco se sabe sobre el retablo original de la Virgen de Altagracia, ya que según estas imágenes, como podemos visualizar por este agujero, vemos que aparece una torre bañada en pan de oro. Aún se desconoce el motivo por el que lo hayan cubierto con yeso.
En toda la nave de la catedral son 5 los retablos que albergan a santos, a la Virgen María y a Jesús. El mes de enero está dedicada a la Santísima Virgen de la Candelaria, que se celebra en el Cerro Colqueparque. De ahí viene la festividad en marzo, la festividad de San Juan de Dios. El mes de mayo está dedicada a la festividad de las cruces, la Santísima Cruz de Colqueparque, que se festeja el día central el 3 de mayo, y el 12 de mayo está dedicada a la Santísima Cruz de Soracota. El mes de junio está dedicado al Sagrado Corazón de Jesús. De ahí viene la festividad en agosto, el 6 de agosto, está dedicada a la Virgen, a la Santísima Virgen de Copacabana. El 30 de agosto, a Santa Rosita de Lima, la festejamos en Ayaviri. De ahí viene la Santísima Virgen de Alta Gracia en el mes de septiembre. Su festividad dura una semana. De ahí viene el mes de octubre. El mes de octubre está dedicado al patrono de nuestra parroquia, San Francisco de Asís. También en octubre está dedicado al Señor de los Milagros. Antiguamente dicen que cuando una persona fallecía, el lugar donde fuese sepultado eran los costados de la catedral, es decir, lo que hoy es las áreas verdes. ¿Será por ello o no que dentro de la catedral, específicamente en la sacristía, está enterrado el primer obispo de la prelatura de Ayaviri, Monseñor Luciano Metzinger Greff, y su sucesor, Monseñor Luis Dalperrier? En nuestra sacristía es que aquí están enterrados el primer obispo de la prelatura de Ayaviri, Monseñor Luciano Metzinger Greff, y el administrador apostólico que lo sucedió, que fue Monseñor Luis Dalperrier. Ellos están enterrados aquí. Desde antiguo no había sonido más dulce y vivo que el sonido de las campanas. Ellas anunciaban un hecho muy importante, o el llamado a la población. Estas desde la apertura de este templo aún siguen vigentes, quizá no todas, pero algunas de ellas todavía siguen retumbando para hacer este llamado. Nos encontramos, queridos hermanos, en el campanario de nuestra catedral, San Francisco de Asís. Actualmente estamos tocando 3 campanas. Sí, los tamaños son, mire, la que tocamos con la mano derecha es la más grande. Con la mano izquierda es una mediana, y también la que está, el esquilón es mirando hacia la plaza, es una campana mediana. Tenemos 2 campanas malogradas por el impacto de los rayos. La angola que tenemos aquí colocada al medio y la que está al otro costado, hacia el lado del Cerro Colqueparque, esa también ya no lo tocamos. Las campanas siempre tocamos media hora antes de todas las celebraciones. Los tiempos van cambiando, las personas pasan en el tiempo, porque lo único que queda es el legado que las generaciones anteriores nos dejan. Hoy, nosotros, ¿qué estamos dejando?